A ver, tradicionalmente, la educación se ha enfocado en qué aprendemos, ¿no? En las materias, los datos. Pero, ¿qué pasaría si le diéramos la vuelta y pusiéramos el foco en quién está aprendiendo? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una filosofía que hace exactamente eso, poner a la persona, al ser humano, justo en el centro de todo el proceso de aprendizaje. Y justo esa pregunta es, digamos, el corazón de lo que se conoce como educación humanista. Es todo un movimiento que se propuso y se propone repensar por completo para qué sirve un salón de clases. Y para que se entienda bien la magnitud de este cambio, solo hay que ver las diferencias. A ver, por un lado tenemos el aula tradicional, donde el profe es la autoridad, y lo más importante es seguir el plan de estudios al pie de la letra. Pero, por otro lado, en el enfoque humanista, todo cambia. El docente pasa a ser más bien un guía, un facilitador. Y el aprendizaje ya no es solo sobre la mente, sino que integra también las emociones. Se busca un desarrollo completo de la persona. Entonces, el primer gran pilar de esta filosofía es, en realidad, bastante simple. La escuela tiene que estar centrada en el ser humano. Esto fue impulsado por pensadores que se dieron cuenta de algo fundamental. Antes de enseñar matemáticas o historia, la educación tiene que atender primero nuestra naturaleza como personas. Y bueno, si vamos a hablar de necesidades humanas, es imposible no empezar con Abraham Maslow. Su idea, la verdad, fue revolucionaria en su momento. Él dijo algo que suena súper lógico, pero que no se aplicaba. Es que es imposible esperar que un estudiante aprenda, no sé, álgebra, si tiene hambre o si no se siente seguro en la escuela. Primero hay que construir los cimientos. El concepto central para Maslow era la aceptación. Pensemos en un estudiante que le está costando un tema. En lugar de verlo como un fracaso, se trata de aceptar que esa dificultad es parte natural del proceso, de ser humano. Es como soltar esa preocupación que nos agobia para entonces sí poder avanzar. Y Maslow organizó todas estas necesidades en su famosa jerarquía, como un camino que se recorre paso a paso. Una escuela, por ejemplo, puede diseñar este camino. Primero, tiene que garantizar lo más básico: comida, seguridad. Una vez que eso está cubierto, entonces sí se puede construir un ambiente de comunidad, de pertenencia. Y solo después de eso, se puede esperar que surja la creatividad, la autorrealización. La clave es que sin el primer escalón, los demás simplemente no se sostienen. Ok, entonces, si Maslow puso los cimientos, podríamos decir que el psicólogo Carl Rogers llegó para construir sobre ellos. Él se enfocó en un elemento que consideraba clave: la relación entre el docente y el estudiante. Para Rogers, esa relación era la llave que abría la puerta a un aprendizaje de verdad, uno mucho más profundo. Rogers le puso un nombre a esto: aprendizaje significativo. Y es justo lo que suena. No hablamos de memorizar datos para un examen y olvidarlos al día siguiente. No, es un tipo de aprendizaje que de verdad te cambia, que modifica la conducta, las actitudes, la personalidad. Rogers creía que si el docente lograba crear el clima psicológico correcto, el conocimiento podía llegar a transformar a la persona. Pero bueno, ¿cómo se logra ese famoso clima psicológico? Suena un poco abstracto, ¿no? Pues Rogers lo aterrizó en 3 condiciones, 3 ingredientes cruciales que el docente, o como él prefería llamarlo, el facilitador, necesita tener para que, digamos, la magia suceda. La primera condición es la coherencia, o para decirlo más fácil, la autenticidad. Esto significa que el docente tiene que ser una persona real en el salón, no ponerse una máscara de sabelotodo. Es la gran diferencia entre un profe que dice: mira, eso no lo sé, vamos a investigarlo juntos, y uno que finge tener todas las respuestas. Esa honestidad, eso es lo que construye la confianza de verdad. La segunda es el aprecio positivo incondicional. El nombre suena un poco técnico, pero la idea es súper simple. Se trata de valorar al estudiante como persona. Punto. Sin importar si saca 10 o 5. Es aceptar sus frustraciones, sus alegrías, todo, sin juzgar. Es básicamente un te valoro por ser quien eres, sin condiciones, sin peros. Y la tercera condición es la comprensión empática. Ojo, que no es sentir lástima para nada. Es la habilidad de verdad intentar ver el mundo desde los ojos del estudiante. Es ponerse en sus zapatos y tratar de entender por qué una tarea le puede generar tanta ansiedad, o por qué otro tema le apasiona tanto, pero siempre desde su perspectiva, no desde la del adulto. Entonces, para Rogers,
Cuando estas tres cosas, autenticidad, aprecio y empatía, se juntan, el resultado es clarísimo. Se crea un ambiente de seguridad. Un lugar donde el estudiante se siente con la confianza para explorar, para equivocarse, para descubrir el conocimiento por su propia cuenta. Y es que ese aprendizaje, el que uno descubre por sí mismo, es el único que de verdad se queda y genera un cambio para toda la vida. Muy bien. Toda esta teoría suena increíble, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿funciona en el mundo real? ¿Cómo se lleva todo esto a un salón de clases? Bueno, vamos a ver dos ejemplos súper concretos de cómo se aplica: los contratos de aprendizaje y los sistemas de tutorías entre estudiantes. Un contrato de aprendizaje, en esencia, le entrega al estudiante las riendas de su propia educación. Es como un acuerdo. Dentro de los objetivos del curso, claro, pero se le permite definir sus propias metas, sus plazos e incluso cómo quiere que se le evalúe. Y ojo, esto es mucho más que solo darle libertad. Es un entrenamiento real para la responsabilidad y para aprender a manejarse por sí mismo. Otro método que es súper poderoso es poner a los propios estudiantes en el rol de maestros. Por ejemplo, en Cincinnati hicieron un proyecto muy interesante. Pusieron a chicos de sexto grado como tutores de matemáticas para estudiantes más pequeños. Y lo increíble es que los beneficios, como vamos a ver, fueron para todos, en ambas direcciones. Y los resultados fueron buenísimos. Para los alumnos más chicos, claro, casi el 90% mejoró un montón. Pero, aquí viene lo más interesante desde la perspectiva humanista, el mayor impacto, y por mucho, fue en los propios tutores. Al tener que enseñar, ganaron una confianza increíble, asumieron una responsabilidad nueva, y lo más curioso es que terminaron entendiendo las matemáticas mucho mejor. En resumen, aprendieron al enseñar. Entonces, cuando juntamos todas las piezas del rompecabezas, por un lado, las necesidades básicas de Maslow, y por el otro, las condiciones emocionales de Rogers, lo que aparece es un objetivo para la educación que es muchísimo más grande y ambicioso que simplemente pasar un examen. Y aquí está la idea central de todo lo que hemos hablado. La educación humanista no busca crear genios o eruditos de memoria. Lo que busca es formar personas. Personas completas, responsables, que se sientan realizadas. El objetivo final, entonces, es desarrollar al ser humano en toda su complejidad. Todo esto nos deja con una reflexión final bastante potente. Si el objetivo principal de la educación fuera, de verdad, el desarrollo humano, ¿qué cosa de la experiencia escolar que conocemos cambiaría más? Es una buena pregunta para quedarse pensando.